Qué bueno que estén acá. Queremos saludar a los que están en casa también. Ahora con estas lluvias, obviamente mucha gente decide quedarse en la casa y con la restricción, así que ustedes también son parte de Casona. Y como han visto, las últimas semanas hemos hablado de cómo ser seguidor de Jesucristo. La semana pasada tuvimos el testimonio de Manfred. Y hoy vamos a cerrar un poco con varios invitados que siempre tenemos aquí en Casona, que son gente que ha servido por mucho tiempo, gente que trabaja en la Comu, que si vieron en Instagram pusimos para que tuvieran preguntas y para que hicieran preguntas. Así que hoy vamos a hablar de eso. Y si nos da tiempo, vamos a siempre abrir el micrófono como nos gusta para que ustedes puedan aclarar sus dudas o puedan preguntar algo directamente a alguno de nosotros. Entonces, si quieren... van pasando, compañeros. Elena Brenes, con ustedes, Elena Brenes. Un aplauso, por favor. Elena, Bárbara y Esteban nos van a acompañar hoy. Más, si quiere, córrese como por acá. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ele? Hola, hola a todos. Wow, no estaba lista. Hola. Hola a todos y todas. Hola. Sí, está duro. Yo creo que la mayoría los conocen a ustedes, ¿verdad? Pero tal vez nos podríamos presentar súper rápido. ¿Cuál sería su presentación fugaz? Mi presentación flash. Bueno, yo soy, perdón, es que siempre uso mal el micrófono. Cosa número 1 sobre mí, siempre agarro mal el micrófono. Yo soy Elena y soy parte del Ministerio de Paz Music aquí y también de Casona. Yo soy Bárbara y soy la coordinadora de Leví, que es el grupo de oración de la Casona, y la coordinadora junto con mi prometido de Casa sobre la Roca, que es el equipo de misiones y de acción social que estamos creando para Casona y para Living. Yo soy Esteban, me pueden decir Gor, trabajo en la Comu, Bless. Bueno, yo soy Luis Caravaca, me pueden decir Luis Caravaca, y también trabajo en la Comu, pero soy el coordinador ministerial de Casona, entonces ahí me van a ver bastante. Pero bueno, empecemos, ¿verdad? Porque tenemos 30 minutos para hablar de todo este tema de ser seguidor de Jesucristo, de ser servidor, inclusive seguidor y servidor. Así que, ¿se acuerdan cuáles eran los primeros 3 puntos que vimos con Andy? Comprometerse a la misión era uno. Ajá. Apuntarse a la misión y comprometerse. Apuntarse a la misión y comprometerse. Esa se me quedó muy guardada a mí en el corazón. Ok. ¿Alguno de ustedes se acuerda de los puntos? Se los voy a repasar porque son muy importantes. Es conocer a Dios, ¿verdad? Para ser un seguidor de Jesucristo tengo que conocerlo, tengo que saber quién me influye. También tengo que transformarme, ese sería el segundo, transformarse uno mismo por lo que ya conocí, que prácticamente es demostrar que ya conocí a Jesucristo y querer enseñarlo a las demás personas. Y el último es apuntarse y comprometerse, o sea, meterme en la misión de Jesús. Amén. ¿Están listos para las preguntas? No. Yo sí. Ok. La primera pregunta dice, bueno, creo que no coordinamos quién la daba, entonces quien quiera tener una respuesta tiene que ser bastante precisa, ¿de acuerdo? Ok. La primera dice, ¿qué consejos me da para conocer más a Dios? Hay como mucho eco, entonces no entiendo lo que está ¿Qué diciendo. consejos le dan para conocer más a Dios? Consejos. Yo creo que es practicar las diferentes disciplinas espirituales que hay, que son la oración, la lectura de la palabra. Esas para mí son las dos más importantes. Puede ser el ayuno, pero digamos, si usted quiere conocer más a Dios, usted tiene que orar, que básicamente es conversar con Él y leer la Biblia, porque la Biblia ya está escrito todo sobre el carácter y la naturaleza de Dios, lo que Él ha hecho en la humanidad, por qué lo necesitamos y cómo podemos relacionarnos con Él actualmente. Pero solo dedicarle tiempo. O sea, si usted quiere conocer a alguien, como cualquier persona, si usted quiere conocer a alguien, usted tiene que pasar tiempo con la persona. Es igual con Dios. Sí, es que para conocer a Dios tengo que pasar tiempo con Él. Yo rescato lo que dice Bala, es que si yo no paso tiempo estudiando, no voy a pasar el examen. Entonces, no es que Dios me va a hacer un examen, pero necesito llenarme de Él y conocerlo y, como dice Bala, conversar con Él, disponer mi corazón para llegar a conocerlo. Y lo más chiva de todo es que uno nunca termina de conocer a Dios porque Dios es eternamente gigantesco y grande.
Entonces todos los días hay algo nuevo en él. Pero Yo quiero decir algo. No se conforme con lo que usted ha escuchado que la gente dice sobre Dios, porque entonces uno se queda con lo que sutanito dice que Dios es, con lo que X persona dice que Dios hizo. Experiméntelo usted y entienda que es una aventura. O sea, como es tan personal, como Dios me habla a mí, va a ser muy diferente como Dios le habla a Gore. Y no es que es menos a mí, más a Gore, o sea, es muy personal. les agrego, ¿qué hicieron ustedes al inicio para conocer a Dios? ¿De qué se recuerdan que hicieron al inicio? Porque al principio es extraño. Yo tengo una historia muy rara. Uno viene a la iglesia, alaba y uno tiene un espacio muy bonito, después le entrega la vida al Señor y uno no sabe qué sigue, ¿verdad? Uno puede tener ahí unas semanas que uno diga, bueno, ¿cómo hago esto, verdad? ¿Cómo se come? ¿Qué hicieron? Que a mí me gustaría contar un poquito mi experiencia y va muy de la mano con lo que decía Bala, porque lo primero que me vino a la mente cuando hiciste esa pregunta fue, hay que personalizar el proceso. A veces uno está como muy presionado, como, y tengo que leer la Biblia, y tengo que orar, y entonces como el Gore me contó que ya esta semana leyó todo Mateo, entonces yo tengo que hacer lo mismo, y no es así, o sea, se personaliza el proceso. Y a mí me pasó mucho cuando yo siempre he sido cristiana, entonces yo sabía de Dios y conocía de Dios desde que nací, pero como a los 12 años en mi primer campa, bueno, no, mi segundo campa de niños, perdón, como que ese fue el momento donde yo tuve un encuentro cara a cara con Dios y después de eso me tocaba construir mi relación con Él. Y para mí todo era a través de la música, todo era a través de la música y la adoración y escribir. Para mí siempre ha sido escribir, entonces yo escribo, yo oro escribiendo en un cuaderno, la mayoría de la gente que me conoce sabe eso, y para mí ese es mi proceso con Él, aparte de obviamente todas las disciplinas espirituales, como decía Val ahora, ese es mi proceso. Para mí eso es conocer a Dios y construir una relación con Él y conocerlo cada vez más, porque es cierto lo que dice el Gore, uno nunca termina de conocerlo. Ok, Le soy sincero. sí, total. Yo no entendía absolutamente nada. O sea, yo no sabía qué estaba haciendo, en realidad, cuando empecé a conocer a Dios. Yo no entendía nada. Yo nada más sabía que el lugar donde yo había ido a un grupo cristiano, todos los maes tenían la misma Biblia. Entonces yo dije, yo quiero esa Biblia. Ajá, claro. ¿Verdad? Traducción lenguaje actual, aquella café chiquitita. Yo dije, yo quiero eso. Y yo veía que todo el mundo la tenía subrayada. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Di, ¿subrayarla? ¿Y qué subrayaba? Lo que me llamaba mi atención. Y yo empezaba a leer y yo veía que lo que más estaba subrayado era el Nuevo Testamento. Pero yo decía, si a estos maes les sirve, porque yo tenía gente que admiraba, que eran seguidores de Jesús, y yo empecé a seguir a los seguidores de Jesús, empecé con la misma Biblia a subrayar, a meterme tiempo y de un momento a otro nada más quería más, y quería más, y quería más, y quería más, y empecé a conocerlo, y después cambié mi Biblia, y después seguí subrayando mi Biblia pasada, mi Biblia siguiente, pero al principio yo no entendía qué estaba pasando honestamente, nada más me mandé, en serio, fue así, y dije, bueno, yo no sé qué es esto, pero voy a empezar, yo no sé, yo antes yo decía, esto estaba así, lo subrayaba y después preguntaba qué era a alguien. Entonces, fue un proceso muy chiva porque yo en serio no tenía idea de lo que estaba haciendo y el Señor Dios me fue guiando por mi corazón dispuesto. Porque yo decía, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero esto. Y Dios me fue guiando y ahora sé que puedo conocerlo bien a través de lo que Él me enseñó en esos momentos y por su palabra y todo. Qué importante la ayuda a la gente, ¿verdad? De la que uno tiene alrededor. Yo me acuerdo que yo vine a Casona un martes. Ese martes predicó Chisco. Yo me acuerdo hasta lo que dijo. Faltaban 2 semanas para el campamento de Sal y Luz. Me apunté, era un team, no conocía a nadie. Fui al campamento, solo conocía a Esteban Cruz. Imagínense, éramos extraño con extraño. Todo el campamento. Nos hicimos amigos porque el MAE tenía un pin de la liga. Y después de eso, venía a Casona como por un mes y no conocía a nadie. Nunca había leído la Biblia. En el campamento me acuerdo que vimos la historia de Sansón y Dalila y yo decía, la primera vez que la estoy escuchando. Son cosas muy populares, la mayoría de gente se lo sabe. Pero a mí me mantuvo en la como los grupos paz. Yo me metí a un grupo también de la emoción, quería tener de todo, me metí a un grupo y ahí me enseñaron a cómo leer la Biblia, a cómo relacionarme, a cómo orar. Tamara Prendas, que era leer, me fue acompañando por un montón de tiempo y eso fue como mi primera experiencia. Necesité ayuda de las demás personas. Entonces es bien importante, apúntese a un grupo paz si quiere tener esa experiencia, pero apóyese en los demás. Creo que van a disfrutar mucho si tienen estas dudas de, bueno, ¿cómo conozco más al Señor? Y no,
no hay una sola forma. Si escuchan todo lo que hemos dicho, todos es demasiado diferente. Y eso solo prueba que usted lo tiene que descubrir. Vean esta segunda pregunta, que va más con el segundo punto, ¿verdad? Que el segundo punto es transformar a uno mismo de acuerdo a lo que yo conocí. Entonces esta pregunta va más por ahí para que contestemos como en esa línea. Que dice, ¿cómo hago para dejar un pecado que sé que no le agrada a Jesús, pero hasta ahora siento que me llena? ¿Cómo hago para dejar un pecado que hasta ahora no le agrada a Jesús? O Que sea, sé. que sé que no le agrada a Que sé Jesús. que no le agrada a Jesús, pero siento que me llena. Según esta pregunta está formulada, la persona está diciendo, ¿cómo hago para dejar un pecado que no le gusta a Jesús? Ya quiere decir que Va bien. sabe, va bien, exacto. No le agrada a Jesús, puede ser una lucha, ¿verdad? ¿Qué es la segunda parte de la pregunta? Pero hasta ahora siento que me llena. Pero hasta ahora siento que le llena. Un poquito muy resumido. Cuando más conozco a Jesús, menos me va a llenar el pecado. Entonces quiere decir que si yo no estoy conociendo al Señor y no estoy constantemente tratando de buscar qué es lo que Él dice para mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga, si yo no estoy por lo menos poniendo de mi parte para llenarme más de Él, el pecado nos va a agarrar y nos va a hundir. Entonces quiere decir que si estoy haciendo algo que no le agrada a Jesús y eso me está llenando, no estoy llenándome del Señor y no estoy lleno de Él y no estoy lleno de Él. ¿Ok? Perdón. En realidad, sí, perdón. O sea, si a mí alguien me dice eso, yo quisiera saber, ¿Cuál es el pecado? no, no, pero quisiera saber qué es lo que llena. O sea, yo le preguntaría a la persona, ¿de verdad, de verdad, de verdad estás seguro o segura de que lo está llenando? De verdad, como hasta el último espacio de su ser lo está llenando. Lo pregunto porque el diablo es experto en engañarnos y hacernos pensar que el pecado de verdad nos está llenando. Pero si está haciendo la pregunta de cómo hago para dejar un pecado, es porque no lo está llenando realmente. Porque si no, no lo quisiera dejar. ¿Me explico? Yo siento que ese es como el ciclo que todos vivimos con el pecado, porque al final todos en algún momento tenemos o tendremos ese pecado que nos está jalando y no sabemos cómo dejar porque nos llena. Pero de verdad nos llena, como de verdad estamos seguros de que nos está llenando hasta la última fibra de nuestro ser, porque el único que puede hacer eso es Cristo. Entonces yo no creo que lo esté llenando al 100%. Y solo con pensar que Cristo sí nos llena al 100%, ya es suficiente razón para lo que decía Gor. Mientras más conocemos a Cristo, mientras más nos acercamos, menos nos va llenando. Más bien yo creo que esa persona ya empezó a dejar ese pecado. Sí, porque ya empezó. sabe que está mal. Ya sabe que está mal, ya quiere cambiarlo. Y algo que yo agregaría de mi experiencia extraña al conocer a Jesús, donde yo no sabía qué estaba haciendo, era que extrañamente yo quería más de eso. Yo leía, yo como les dije ahora, yo no podía parar. Y eso vieras cómo me llenaba. O sea, me llenaba y yo decía, quiero más. Tal vez esta persona está diciendo, ay, estoy haciendo esto, es que está mal, pero no sé qué hacer, no lo quiero dejar. Pero verdad, está como en esa encrucijada. Pero con el Señor, una vez que uno empieza a conocerlo de esa manera profunda, intencional, uno va a querer más. Entonces uno va a decir y se va a dar cuenta, mira lo que hacía antes, que de ahí estaba engañado, como decía él. No, y son buenas actitudes a resaltar. Porque sería más sencillo decir, tengo este pecado y no me interesa. Pero tengo este pecado y quiero cambiarlo. Y eso es muy importante. Yo quiero decir algo, y es que muchas veces nos dicen que algo es pecado, pero no entendemos la consecuencia de ese pecado. Y yo creo que, no sé quién habrá hecho la pregunta, y no es relevante, pero en general todos pecamos. Y yo creo que entender por qué algo es pecado y por qué algo es prohibido, que Dios nos pide que no lo hagamos, es porque eso genera un perjuicio en nuestra vida, en nuestro espíritu y hasta en nuestro cuerpo. Y el pecado puede también perjudicar muchísimo a las personas a mi alrededor. Entonces, a lo que voy con esto es, por el contrario del pecado, llenarnos nos está lastimando. Y ahí es ahí donde está la mentira. Entonces, creo que tenemos que entender por qué detrás de las reglas que Dios nos pone hay un propósito. Y hay gente que es más
racional y otra gente que es menos racional, pero digamos, a mí me gusta entender por qué Dios me dice que algo es pecado. No como para retarlo, sino porque me da claridad. Ok, esto Dios me pide que no lo haga porque implica esto y esto y esto y esto que me perjudica a mí y a las personas que están alrededor mío. Entonces, es una mezcla entre entender espiritualmente de que entre más cerca estoy de Dios, menos quiero hacer cosas que no le agradan a Dios, pero al mismo tiempo entender por qué Dios me pide que sea obediente en ciertas áreas. Y entonces cuando lo dejo de hacer, empiezo a experimentar libertad y bendición en mi vida y es como, por supuesto que nunca más lo quiero hacer, porque empecé a experimentar el fruto de mi obediencia. Y cuando uno tiene ese fruto, uno ya no quiere dejar de recibirlo. Además, no hay nada más lindo que recibir la paz de Dios. No hay nada más lindo que lo que se siente sentir que uno está recto y caminando como Dios me pide que camine. Siempre vamos a fallar. Dios no quiere hijos perfectos. Dios solo quiere hijos con un corazón dispuesto a tratar de ser lo mejor posible. Entonces, si fallan, porque es un proceso, tampoco se sientan mal. Porque es como tampoco quiero que piensen, uy, si yo todavía quiero es porque no estoy cerca de Dios y entonces qué terrible y que se empiecen a sentir culpables. No, o sea, sean amorosos y pacientes con ustedes mismos y empiecen ese proceso de seguir conociendo a Dios y seguirse enamorando más de Dios y van a ver que al final el pecado no los va a llenar ni la mitad de lo que los llena Dios. Bueno, con eso que usted dice fallar, justamente es la siguiente pregunta. Andy nos hablaba que es bueno uno ponerse metas, ¿verdad? De quiero orar siempre en la mañana, quiero tener un devocional todos los días, quiero entre la semana 3 días poder orar por alguien más, ¿verdad? Como para ponerse unas metas y uno saber ir creciendo, uno poder calificarse, ¿verdad? Personalmente. Pero pregunta una persona, dice, ¿qué pasa si no logro lo que quiero con Dios y siento que fallé? ¿Qué pasa si qué? ¿Qué pasa si no logro lo que quiero con Dios y siento que fallé? ¿Puedo contestar primero? Sí. Esa me llegó directo al cora. Ok. Es que, vamos a ver, yo soy de las personas más perfeccionistas que hay y yo quiero hacer todo bien y yo quiero lograr todo lo que me propongo y la realidad es que a veces no se puede, no se logra, tal vez no alcanzo todas las metas, tal vez mis metas no eran realistas y bueno, eso es todo un pedo mental que yo tengo todo el tiempo en mi cabeza, pero yo creo que cuando a mí me pasa eso, Dios me recuerda quién es Él y quién soy yo, porque a veces creo que mecanizamos demasiado nuestra relación con Dios. Quiero lograr esto, quiero hacer esto, quiero servir en este ministerio, quiero abrir esta fundación, quiero tener éxito en el trabajo, quiero muchas cosas y siento que si no lo logro entonces le fallo a Dios. Es así más o menos la pregunta, ¿verdad? Sí, porque hay muchas, X situación, ponga la situación que quiera, que si no lo logró, entonces siento que ya la relación con Dios como que falló, porque a veces pensamos que Dios necesita cosas de nosotros y Él está esperando algo de nosotros y si no lo logramos entonces para Él es una decepción y no es así. Me acuerdo hace un tiempo, hace demasiado tiempo que teníamos un campamento de Casona y me tocó un breakout con Moti y el breakout se llamaba Dios no tiene problemas emocionales. O sea, de los títulos más raros, yo decía, bueno, hey, me tocó este. Pero era clásico de los campas, todos queríamos ponerle un nombre muy místico a los breakouts. Siempre tenían nombres muy místicos, exacto. Gori y yo una vez dimos uno que se llamaba Valdebebas. Yo me acuerdo que ¿Cómo? yo hice, Usted y yo dimos uno, ¿se acuerda? Que se llamaba Valdebebas. Qué bueno, de Keylor. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo hice el un punto devocional es- que se llamaba El Diario del Carpintero. Bueno, continuemos, por favor. Ay, no, qué bueno. Bueno, el punto es que mucho de lo que hablaba Moti era eso. A veces humanizamos a Dios y pensamos que Dios va a reaccionar a lo que nosotros hacemos y decimos y cómo actuamos como si fuera un humano y Él no es un ser humano. Nuestra relación con Dios no se basa en logros, no se basa en lo que podemos o no hacer, en cuántas veces fallamos o no. Ese no es el Dios que yo conozco y ese no es el Dios con el que yo tengo una relación. Nuestra relación con Dios se basa simplemente en que Él nos amó. Suena muy sencillo, pero el amor de Dios envuelve todo e incluye todo. Entonces, yo entiendo ese sentimiento. No lo logré, fallé en esto, ya mi relación con Dios bajó de nivel. O Él está decepcionado de mí, o ya no lo logré con Él, pero no es así. Y como decía L, o sea, el diablo quiere engañarnos, el enemigo nos quiere engañar y el enemigo quiere que uno se quede en ese lugar. Fallé, no sirvo, fallé, no sirvo, fallé, no, mentira. Pero el diablo quiere que uno esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender quién es Dios, como está diciendo L, y levantarse y seguir.
es más fácil de lo que uno cree, pero al rato tenemos un pensamiento tan tonto de nosotros mismos que viene del enemigo, que viene de la culpa, que viene a decirles, jaja, ustedes no pueden, jaja, ustedes sí, caen demasiado, jaja, ustedes son los más malos. Y eso es lo que Satanás quiere que sintamos, pero lo que Dios quiere que sintamos es, tranquilo, usted es mi hijo, levántase y siga. Ve esa siguiente pregunta y esta pregunta va para Bárbara Cibaja Torres. ¿Está bien? Dice, ¿de qué manera puedo servir fuera de la Como? De demasiadas formas. O sea, realmente yo creo que servir es un estilo de vida, es parte de nuestra identidad como hijos y como hijas de Dios y del hecho de decir que creemos en Jesús. Porque el ser cristiano, como decía Andy, es seguir, o sea, creer en Jesús, seguir en Jesús y copiar todo lo que Jesús hacía, y Jesús vivió básicamente para servir. Entonces, yo creo que muchas veces automatizamos como que servicio es en la iglesia, pero fuera de la iglesia me desentiendo. Y en realidad es donde más tenemos que servir, porque es donde más tiempo pasamos fuera como de la iglesia como estructura. Entonces, más tenemos que servir afuera que dentro de lo que servimos en la iglesia. Y gracias a Dios ya estamos formando un equipo de misiones y de acción social aquí, muy activo y con muchas opciones de servicio, pero básicamente es a través de mostrar el amor de Dios a las personas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra generosidad, nuestra capacidad de ayuda, nuestra disposición de estar para las otras personas, hablando de Dios con las personas, que es la evangelización. Pero hablar de Dios con las personas no es solo de ir de puerta en puerta tocando y diciéndole Jesús te ama, sino es siendo amor en todo lo que uno hace. Entonces, yo creo que es así, es súper sencillo. Muchas veces lo sobrecomplicamos y creemos que tenemos que depender de un grupo de personas para servir a Dios, cuando en realidad yo los invito a que lo hagan siempre y en todo momento. Y también a veces uno se encasilla mucho en venir a servir aquí en anfitriones, en estar en la puerta, en estar en el grupo de alabanza, pero qué montón de cosas hay afuera. Demasiado. ¿Hace cuántas semanas? 2 semanas, ¿verdad? Como 2 semanas o 3 semanas andaba Bárbara con José Pablo, que son los líderes del grupo de misiones en Talamanca. ¿Cómo se llamaba la comunidad? Me fascinan los nombres que son Alto difíciles. Cuen. ¿Cómo? Comunidad de Alto Cuen. Son indígenas bribris. Caminaron 6 horas, se montaron en una panga, anduvieron otras como 7 horas en carro. Las fotos son impresionantes, pero mucha gente se siente llamada a eso, ¿verdad? Mucha gente tiene ese interés de servir fuera de la iglesia, que también lo está haciendo para la iglesia, y eso es importante, ¿verdad? Como la iglesia también quiere ir afuera, quiere hacerlo afuera, no quiere estar dentro de las 4 paredes, pero es parte de una iglesia y un grupo que los apoya, que organiza, que está detrás de ellos orando y trabajando con ellos, y también eso es importante. Entonces, si tienen ese deseo, es muy noble, es un deseo muy noble. Y es el cumplimiento de vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Es la gran comisión. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de compartir nuestra fe con personas que no conocen de Dios, y somos muy egoístas. Es como, yo ya creo en Dios, ya yo tengo salvación, mi familia tal vez ya la tiene y vengo a servir a la iglesia, recibo y ya no hago nada más fuera de las puertas de mi iglesia. Somos muy celosos con nuestra creencia, y es un deber nuestro compartir del amor y de la palabra de Dios con las personas. Y hay muchas formas de hacerlo, y eso es lo chuzo, que cuando uno encuentra como donde Dios quiere que uno sirva, puede ser a lo interno de la iglesia o a lo externo de la iglesia, son igual de importantes, pero todos tenemos ese mismo deber y ese mismo llamado. Y sírvanle a todo el mundo. O sea, tenemos una oportunidad de servicio en nuestras casas, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con el mae del súper que se le cayó la leche, entonces voy a hacer la rejunta y todo, me Dios lo bendiga, o no sé, podemos hacer cosas, o sea, que están a nuestra disposición para servirle a los demás, que para nosotros es tan normal. Pero si mi corazón va a reflejar el de Jesús, Jesús hubiera levantado 10,000 cartones de leche, Jesús le hubiera hecho la cama a los hermanos, Jesús hubiera hecho un montón de cosas aquí en nuestro tiempo que para nosotros son normales, y Él las haría desinteresadamente. Entonces hay oportunidades de servicio en todo lado, empezando por nuestra casa, aquí en la iglesia, afuera en las comunidades que más lo necesitan, en todo lado. Y o sea, yo cuando estábamos, digamos, súper encerrados con lo del COVID, lo único que salía era como todo el mundo al súper, farmacia y así. Yo le decía a Dios, necesito formas de servir como que hacia afuera, ¿verdad? Como de hablar con gente, de vos.
Y literal lo que empecé a hacer cada vez que iba al súper, les leía un versículo a las cajeras del supermercado, uno corto. Y eso ya, o sea, se les iluminaba o sea, los ojos, algunas lloraban, les decía una palabra de amor. Entonces creo que a veces como que sobrecomplicamos algo demasiado simple, que es nada más hacer sentir a las personas amadas y vistas por el Señor y por nosotros, que el Señor nos utiliza, y eso lo puede hacer cualquier persona. Súper. Vean esta otra me parece muy interesante. Dicen, luego de una mala experiencia de servicio en otra iglesia, ¿cómo hago con el temor para volver a servir? Ele, Sí. vamos a hacer las últimas dos. Entonces, ¿Ah? las últimas dos, hagamos las últimas dos Ok. preguntas. Entonces, digamos el tiempo. Ok, primero admito que a mí eso no me ha pasado, entonces no entiendo el sentimiento, no me puedo poner en los zapatos de esta persona, pero sí tengo amigos cercanos que tuvieron esa experiencia, por lo menos amigos de Paz Music que han llegado y han tenido esa misma experiencia en otros lugares, y realmente lo único que quiero como transmitir es el hecho de que la iglesia es un hospital y es donde hay enfermos. Entonces, si fueron heridos en su servicio en otro lugar, lo siento tanto, o sea, de verdad ojalá no hubiera sucedido, pero que eso no manche para siempre el anhelo que debemos tener como cristianos de servir. O sea, puede ser difícil, pero buscar apoyo, ir poquito a poco, no hay que meterse de lleno a servir. Si era una iglesia donde servían 24/7, no hay que meterse de lleno a servir 24/7 de nuevo. Buscar opciones. Si es aquí en la Comu hay muchas opciones para servir y son todas muy diferentes. Buscar opciones y buscar una red de apoyo, pero antes de servir, ser parte de la comunidad. Por eso aquí en la Comu, una persona que llega el primer día no puede servir el primer día, tiene que pasar un tiempo aquí para poder servir, porque primero hay que buscar comunidad, hay que buscar apoyo y hay que buscar estar cómodos, porque el cuerpo de Cristo es toda la iglesia y aquí amamos a todas las iglesias, pero cada quien tiene derecho a sentirse cómodo en una iglesia. Si es esta, genial, y si no es esta, ojalá se encuentre el lugar que debe ser. Pero eso es lo que pienso, ojalá eso no vaya a manchar, porque el servicio no se trata de darle algo a los humanos, no se trata de darle algo a los que vienen a la iglesia, se trata de servirle a Dios. Parte de eso es servirle a los demás, pero al final el por qué lo hacemos es para Dios, y Dios definitivamente no quiere que el corazón quede herido para siempre por una mala experiencia. ¿Quieren agregar algo? Yo agregaría que nadie es perfecto. Los líderes no son perfectos, los pastores no son perfectos. Creo que, igual que él, a mí no me ha pasado, pero creo que hemos escuchado, personalmente he escuchado muchas historias así. Y algo que yo creo que si a usted le ha pasado, está en este momento así, vino nuevo y ha venido herido de alguna iglesia, además, consejo, y a veces creo que nos tomamos las cosas muy personales, cuando a veces no lo son. Entonces salimos heridos por cosas que tal vez ni siquiera están en la receta, ¿verdad? Ni siquiera estaba ahí, y nos tomamos las cosas muy personales, algunas con justificación y otras con no tan justificadas. Entonces mi consejo es: mantengamos siempre un corazón humilde y un corazón y una perspectiva abierta de estoy con gente imperfecta como yo, y hay gente que va a fallar y hay gente que siempre va a caer. Yo voy a caer, pero voy a seguir adelante si el Señor quiere que este es el lugar donde yo esté. Para terminar, si les pregunto, tal vez en una frase o en una palabra, ¿cuál es la diferencia para ustedes de seguidor a servidor de Jesús? Un seguidor sirve, un servidor no necesariamente es seguidor. Es decir, podemos perder muy fácilmente el norte de por qué estamos sirviendo. Yo no puedo decir nada más soy servidora, necesito ser seguidora para poder servir. Una vez que yo empiezo a seguir a Cristo, en algún momento ya yo no lo voy a poder contener y yo voy a necesitar servirle a Dios. ¿En qué? No sé. Hay muchas opciones, como les decía ahora. Pero como servidora de ya muchos años, porque yo empecé a servir cuando estaba en séptimo, hace ya, no sé ni cuántos años han pasado, muy feo, ya más de 10 años definitivamente, o sea, con el tiempo y con la rutina se pierde el norte muy fácilmente, y creo que tenemos que estar constantemente recordándonos por qué hacemos lo que hacemos, por qué sirvo, y si no lo tengo claro, mejor dejo de servir un tiempo y busco otra vez cuál es el norte, porque si yo no tengo el norte voy a estar
haciendo buenas obras. Y la Biblia es muy clara en que nuestro vivir cristiano no se basa en las buenas obras que yo hago. Las buenas obras son un resultado de algo que cambió en mi corazón, que era de hecho yo di la enseñanza sobre seguir versus creer y hablé bastante de eso. Algo tiene que cambiar y entonces eventualmente yo empiezo a servir, pero tengo que tener eso muy claro siempre. ¿Cuál es el norte? ¿Por qué sirvo? Y si no lo sé o me confundí o se me olvidó, no importa, no pasa nada, puedo volver a recordarlo, pero que las obras no sean vacías, que no sea nada más si sirvo en la iglesia todos los fines de semana y limpio el piso, muevo las sillas o vengo a cantar o predico sin recordar por qué lo hago, porque entonces en realidad no vale de nada. Vale, en una frase, ¿tenés algo en una frase de seguidor versus servidor de Jesús? Yo creo que En una frase. Sí, me lo puso muy duro una frase. Bueno, en dos frases. Es que el seguidor entiende que su esencia no está o sea, que el bienestar de su relación con Dios no se basa en qué tanto le da a Dios y en qué tanto le sirve, sino en qué también está su intimidad con el Señor. Mientras que si usted nada más se enfoca en que su relación con Dios sea al servicio, su intimidad con Dios puede romperse. Pero no quiero ni satanizar al que es servidor ni al seguidor, y por eso no puedo hacer son dos frases, porque yo creo que ambos son esenciales para tener una relación buena con el Señor. Okay. Y lo que decía él, el seguidor entiende que va a servir, pero el servidor también, el buen servidor también va a entender que tiene que seguir. Entonces, yo creo que ambos tienen que interrelacionarse de una forma saludable para que uno esté cerca de Dios de una forma completa. Gorcito. Yo diría, seamos seguidores que sirven a los demás. Qué Qué bello. lindo. Qué lindo. No, Dave, es que tienen que ir juntas. Tienen que ir juntas por todo lo que ellas están diciendo. Tengo que tener cuidado en nada más ser un seguidor de Instagram, ¿verdad? Que nada más doy likes, pero que también necesito accionar sobre lo que creo. Entonces yo debería ser un seguidor que sirve a los demás. Así lo resumiría. Había una última pregunta, que cómo hacían para servir en la Como, así que esa la vamos a dejar para después de cámaras, detrás de cámaras. Me pueden buscar a mí y yo les voy a explicar cómo es todo el proceso y podemos hablar de eso. Pero para terminar, a mí me queda un poco de que uno tiene que disfrutar seguir a Jesús, ¿verdad? No hay una estructura, no hay una forma de hacerlo, no hay presiones, usted no tiene que cumplir con un estándar para hacerlo, nada más tiene que disfrutar, tiene que buscar, tiene que conocerlo, tiene que hacer lo que escucha de él para ponerlo a prueba también, para decir, mira lo que leí, tratar bien a las demás personas, amarlos, bendecirlos, orar por ellos. Cuando lo hago funciona, es algo que llena mi alma y es diferente, uno sabe cuando llena el corazón y cuando llena el alma. Y por último, apuntarme, seguir en esa misión y seguir sirviendo a los demás. Así que si quieren resumirlo, disfruten mucho. Esta serie de enseñanzas fue para que empecemos hablando de este tema, pero realmente eso nunca va a terminar, ¿verdad? Nunca vamos a aprender cómo ser servidores o seguidores de Jesús. Siempre vamos a agregar algo y realmente disfrútenlo mucho, porque creo que es lo que nos tiene acá nosotros, ¿verdad? Hemos disfrutado demasiado el cristianismo y es una muy buena experiencia. Así que oremos, ¿les parece? ¿Quién tiene espíritu de oración aquí? Y Bárbara, obvio. Bárbara. Hermana, diríjanos. Papá, gracias por el regalo de poder servirte, el regalo de poder seguirte. Pero gracias sobre todo porque sos un Dios totalmente personal, sos un Dios cercano, sos un Dios que nos ama sin importar qué. Y yo te quiero pedir que toda idea religiosa y de reglas y de requisitos que podamos tener de vos hacia nosotros, Señor, sea literalmente destruida por la verdad de que nacimos para relacionarnos con vos en libertad. Nacimos para conocerte y para ser conocidos por vos. Y yo te quiero pedir que podamos literalmente nada más disfrutar de lo lindo que es relacionarnos con el Dios creador del universo, Señor. Que podamos entender que tu Espíritu habita en nosotros, Señor, y que cuando no entendamos qué hacer, podemos acudir a vos, Señor, para preguntarte, para pedirte por dirección. Yo te quiero pedir que seamos una generación de jóvenes que te sigue y te sirve porque entendemos a quién seguimos y servimos. No solo
solo sirvamos porque hay que hacerlo, sino porque queremos, porque entendemos por qué lo hacemos, Señor. Y yo te quiero pedir que cada una de las personas que estamos acá podamos encontrar un lugar en donde vamos a servir, y vamos a servir porque sentimos que es lo que vos nos dijiste que teníamos que hacer. No solo hacerlo por hacerlo, sino que hacerlo con un propósito específico, cumpliendo el llamado que vas a poner en nuestro corazón, pero que te quiero pedir que sea un llamado que literal ponga a nuestros corazones a arder, que entendamos que lo tenemos que hacer con pasión y con amor para vos y para las personas. Te quiero pedir que sí, que haya libertad, que haya cambio en nosotros y que podamos redescubrir si es que ya hemos sido servidores por mucho tiempo, inclusive caminar más profundo en nuestra área de servicio, porque con vos nunca es suficiente y con vos nunca vamos a parar de crecer, porque sos el Dios infinito y el Dios de las posibilidades. Y sí, te quiero pedir que quites toda culpa, toda carga, que podamos entender tu gracia, tu misericordia y tu amor cada día más para relacionarnos de una forma más sana y libre con vos. Te quiero pedir que nos guardes de camino a nuestras casas, que nos protejas y que sea una semana en donde podamos conocer más de vos y de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Amén. gracias por acompañarnos. Antes de irnos, dos cosas muy rápidas. Si viene por primera vez, cuando sale a la izquierda hay un stand de Click. Vaya ahí, por favor, lo queremos conocer. Tenemos un regalo para usted. Queremos tener ese primer encuentro con ustedes y conocerlos, así que pasen por ahí. Y si quieren oración, pueden pasar a la par de ese lugar. Hay un aula que se llama Sala Click. la con Sala Leví. Click o el aula de Leví. Y ahí está Bárbara y su grupo orando por ustedes. Así que cuídense mucho todo este tiempo. Lávense las manos, pónganse en alcohol en gel, no se quiten la mascarilla. Y nos vemos el otro martes. Hasta luego.